Hoy en día ya no tiene mucho sentido hacer una app móvil puramente nativa, en Swift para iOS o en Kotlin para Android. No quiere decir que aprender estas tecnologías no tenga sentido, lo tiene hasta cierto punto. Pero si quieres hacer una app móvil, empieza con Flutter. Y si en algún momento necesitas hacer algo más específico por plataforma, métete a Swift o a Kotlin. Pero para el 95% de apps, todo lo que necesites está dentro de Flutter. Aquí te voy a contar cómo funciona, algunos datos que no he visto se mencionan en otros videos, y vamos a hacer tu primera app. Y vas a ver que es más fácil de lo que pensabas. Y al final te voy a contar del siguiente video, donde vamos a interactuar con las plataformas nativas, con Swift y Kotlin, para que no tengas límites en tus apps. Y si quieres aprender bien a fondo Flutter, tengo un curso en descuento donde cubro todo esto y mucho más. Te dejo el link en la descripción con el cupón de descuento. Vamos a crear la aplicación usando el comando de Flutter create. Le vamos a llamar translate this, el nombre de la aplicación y también el nombre de la carpeta que va a crear, porque nuestra aplicación va a traducir cosas. No es nada muy novedoso, pero sirve para aprender. Entonces nos vamos acá. Si listamos, vemos que ya están todos los archivos que te crea Flutter automáticamente, pero vamos a abrir esto en Visual Studio Code para que sea más fácil navegar y hacer los cambios. Aquí tenemos las carpetas. Como Flutter es para crear aplicaciones multiplataforma, tenemos varias carpetas por plataforma. En la carpeta de Android hay un proyecto completo de Android real. Tú puedes abrirlo en Android Studio y te va a funcionar. Luego tenemos la carpeta de iOS, donde hay un proyecto de Xcode que tú puedes abrir y también te va a funcionar. Y bueno, más abajo tenemos la carpeta de web, que también es una aplicación funcional web, pero no nos vamos a enfocar en ella en este proyecto. Y tenemos la carpeta lib, donde está la mayor cantidad de tus archivos de proyecto Flutter. Y aquí cuando tú creas una aplicación con el comando de Flutter, te va a crear un montón de código por defecto. Y para no confundirnos, lo voy a borrar. Porque muchas veces cuando creamos proyectos con frameworks, nos crea un montón de carpetas y de código y de archivos. Quizá todo esto de código y carpetas boilerplate lo hace más confuso de lo que debería ser para los que están empezando. De hecho voy a borrar esto también. Una aplicación Flutter no es nada más que una aplicación de Dart con un framework de User Interface que te ayuda a hacer interfaces de usuario y además compilar para distintas plataformas. Si yo aquí pongo print y hola mamá y abro la terminal, esto es una aplicación Dart. Acuérdense que Dart es el lenguaje de programación que se ocupa cuando ocupas el framework de Flutter. De hecho, Flutter está escrito en Dart y C++. Y toda aplicación Dart parte por un main. Va a buscar que haya un main. Y esto podemos compilarlo. Dart compile main.dart. Primero hay que indicarle para qué estamos compilando, para qué plataforma. Aquí hay varias opciones. Yo voy a decirle que quiero un ejecutable, que es exe, pero no es los .exe de Windows. Eso solo quiere decir que vamos a compilar un ejecutable para la plataforma donde estamos compilando. Ahora yo estoy compilando para un Mac, así que me va a generar un ejecutable para el sistema operativo de Mac. Y lo compiló y ahora sí lo vemos. Bueno, lo pueden ver aquí, main.exe. De nuevo, exe es solo una extensión para saber que se puede ejecutar. Y lo ejecutamos. Y ahí me tiró el hola mamá. Entonces, esto es una aplicación Dart. Y ahora vamos a empezar a aplicar Flutter. Y lo que se hace primero es llamar a run app. Aquí es donde empieza toda la magia de Flutter. Y este run app está dentro del paquete de Flutter. Entonces yo puedo importarlo de varias formas. Aquí hay otra cosa que comentar. Como Flutter te genera aplicaciones para múltiples plataformas, para iOS, Android y varias otras, tienes la opción de elegir como qué estilo de plataforma quieres que más se vea. Si tú importas el paquete Cupertino que contiene todos los widgets, tu aplicación se va a ver más como iOS. Si importas el paquete Material, es porque quieres que tu aplicación se vea más como Android, por Material Design. Este widget.dart es el que contiene todos los widgets. Este está incluido en los otros dos. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a Material, van a ver que hay cada uno de los widgets con el estilo de Material. Y al final, también exporta widgets.dart. Entonces, hay que elegir un paquete de widgets. Si es que tu aplicación es para iOS, elige Cupertino, para que se vea más como las aplicaciones de iOS. Si es que es solo para Android, elige Material. Si es que es para ambas o no sabes, o vas a empezar con una y después con la otra, te sugiero que ocupes Material.
porque Material se ve bien en ambas plataformas. Ya, entonces partimos con Run App. Y a Run App hay que pasarle un widget. Si lo vemos acá, Run App se le pasa un widget. ¿Y qué son los widgets? En Flutter vas a ver widgets para todo. Son los bloques fundamentales para construir la interfaz de usuario, las pantallas. Y en fondo, no son nada más que clases Dart. La app que viene por defecto suele incluir algo que se llama MyApp aquí. Y MyApp luego te la crean aquí abajo como una clase y extiende de statelessWidget. Esto no va acá. Y tenemos que implementar los métodos de statelessWidget, que es build. ¿Qué es esto de statelessWidget? En Flutter tenemos dos bloques básicos de widgets. Uno que es statelessWidget y otro que es statefulWidget. La única diferencia entre los dos es que statefulWidget es para contener estado. Lo vamos a ver en detalle en un momento. Pero vamos a empezar con un statelessWidget. Less significa en inglés cuando algo no tiene lo que precede a la palabra less. Stateless quiere decir sin estado. Aquí me reclama que es buena práctica tener un constructor que incluya el key, pero no lo vamos a crear para no confundirnos. Esto es una aplicación muy básica de Flutter. StatelessWidget tiene un método que hay que sobreescribir, que es build, que es el método que llama Flutter cuando quiere dibujar este widget. Acuérdense de nuevo, los widgets son elementos de la User Interface. Entonces el framework Flutter va armando la pantalla con todos los widgets que tú le vas pasando. De cada uno de estos widgets, el framework llama al método build para construir los elementos. En este caso, yo voy a retornar un simple text, que es un widget que muestra un texto. Le voy a poner hola mamá de nuevo. Y esto ya es una aplicación Flutter, ya podríamos correrla. Y para correrla, si es que está en Visual Studio Code, tienes que elegir aquí abajo en qué plataforma lo quieres correr. Voy a iniciar un simulador de iOS. Le damos play. Voy a empezar a construir la aplicación de iOS. De hecho, por debajo llama a Xcode y a las herramientas de iOS. Y me tira un error, porque Flutter necesita una dirección de cómo dibujar sus widgets. Entonces me dice, no hay un widget que indique la directionality. Usualmente en las aplicaciones esto lo da el Material App. Pero como yo puse directamente un texto, no le estoy indicando el directionality. Así que se lo vamos a agregar a este mismo texto. Le vamos a decir que este text direction, voy a cerrar aquí, es left to right. Vamos a reiniciar. Y ahí corrió. Como ven, el hola mamá está súper arriba a la izquierda, porque simplemente puse un widget así en duro. Y ahora puedo hacer incluso algo más. Puedo copiar este widget de acá, borrar esta clase, y a Run App solo tengo que pasarle un widget, ¿recuerdan? Puedo pasarle directamente el texto. Vamos a salvarlo. Va a ser hold reload, pero para que vean voy a reiniciarlo. Y funciona. Tenemos nuestra app Flutter que dice hola mamá en la esquina. Y si yo minimizo esto, vemos que es una app. Corre. Puedes correrla en iOS y en Android. Esto sería una aplicación Flutter mínima. Es una aplicación Dart y llamamos al framework de Flutter y le decimos parte con este widget. ¿Ok? Ahora esto no es muy bonito, ¿no es cierto? Usualmente lo que se hace es, como lo teníamos antes, pasar el widget a otra clase para que quede más ordenado. Y este widget envolverlo en el Material App. Material App. Que es un widget especial que se encarga de varios detalles de cómo ajustarlo al celular, cómo iniciar la navegación y varias otras cosas. Los themes también, los temas de los colores. Pero si vamos aquí arriba, van a ver que este Material App no es nada más que un stateful widget. Entonces ya, vamos a devolver este Material App. Lo que se le pasa generalmente es un home. Y aquí yo le digo, mi widget home va a ser este text. Direction ya no es necesario porque lo entrega Material App. Miren, si yo reinicio esto, ahora se ve aquí hola mamá y ya le aplicó algunos estilos. También le aplicó el banner de Vibe. Y luego usualmente lo que se hace es no pasarle el widget directo, sino que usar un widget de scaffold que se encarga de alinear todo más bonito. Y a este scaffold se le pasa un body, que ya son nuestros widgets con nuestro contenido. Entonces si vemos aquí, volvió a poner el hola mamá.
Lo segundo que siempre se hace es ponerle un app bar, que es la barra de arriba, a este scaffold. Lo más básico de tu app bar es ponerle un title, que, sorpresa, sorpresa, también es un widget. Entonces tú puedes poner cualquier cosa en la barra de arriba. Yo voy a poner un text que va a decir translate this, que es el nombre de nuestra app. Aquí me falta una coma. Entonces ya vamos armando nuestra app. Tenemos la barrita y tenemos el primer widget. Resumiendo, vamos a ver que todo empezó aquí con run app. Luego le pasamos un widget, que es nuestra clase myApp. Que todo esto puede ser cualquier cosa. No tiene que ser myApp. Puede ser translate this app, o el nombre que ustedes quieran. Esto extiende un stateless widget y en el método build, que el método build es lo que Flutter llama para ir construyendo los elementos, le pasamos un material app. Y el material app, el home, es un scaffold. Y el scaffold tiene un body, que es el contenido de nuestra pantalla, y también tiene un app bar, que es la barra de arriba, a la cual le pasamos un texto. Lo otro que se suele hacer en la aplicación Flutter es ir separando los componentes de la pantalla en distintos widgets. Y cada widget no tiene por qué ser solo una cosa, como text. Puede ser una pantalla o una sección más grande. Vamos a crear otra clase que se va a llamar... Aquí GitHub Copilot me sugiere cosas. Se va a llamar Translate Screen. La pantalla de la traducción, que va a ser nuestra pantalla principal. Y esta tiene que extender stateful widget o stateless widget. Ya vamos a llegar a un stateful, pero vamos a seguir con los stateless. Implementamos el método, porque estamos extendiendo esta clase. Y aquí voy a poner el text. Return mi hola mamá. Y aquí en el body de este app voy a poner mi nuevo widget, Translate Screen. Y tengo que instanciarlo. En Dart no es necesario poner new, como en Java. Puedes llamar a la clase con paréntesis. Eso significa que la estás instanciando. Entonces aquí ejecuto. Y como pueden ver en la pantalla, nada cambió. Esto sigue funcionando. Entonces ya tenemos tres partes. El main, que corre la app Flutter. Tenemos el widget principal, stateless widget. Y luego tenemos el widget Translate Screen, que es el contenido mismo de nuestra app. Voy a hacer unas cosas para eliminar estos warnings. No son warnings, son sugerencias. Me sugiere que los widgets públicos tienen que tener un constructor con el field key. Y este field key Flutter lo usa para poner el widget en el árbol de jerarquía de widgets. Lo otro que me dice es que si es que un widget yo sé que no va a cambiar, es recomendable usar la palabra const, que quiere decir constante, que quiere decir que cuando Flutter quiera redibujar todas estas pantallas, lo que es const, ni siquiera va a intentar de redibujarlo porque no tiene sentido, nunca va a cambiar. Le estamos diciendo, esto es constante, no te preocupes en tratar de redibujarlo, nunca va a cambiar. Lo mismo pasa acá. Y aquí nuevamente es por lo del key. Y aquí también esto es constante, esto no cambia, no hay una variable que vaya a cambiar por el usuario o cosas así. Y entonces ahora no tenemos warnings. Este también es constante. No tenemos warnings y nuestra pantalla sigue funcionando bien. Ahora empezamos a agregar más cosas, más widgets. Lo primero es que vamos a meter este text en una columna. En Flutter, si tú quieres organizar tus widgets en la pantalla, tienes varias formas, pero las más básicas son en columnas o en filas. Existe column de columna o row de fila. Voy a partir con un column. Column tiene un field que es children, que es hijos. Y aquí le decimos cada uno de los hijos. Vamos a tener un texto que no va a ser hola mamá, va a ser una pregunta. ¿Qué texto o no? ¿Qué quieres traducir? Le vamos a poner así. Y abajo vamos a poner una caja de texto para que el usuario ponga su texto. Y en Flutter estas cajas de texto se llaman text field. Van a ver que esto cambió. Esto de acá es una caja donde yo pongo texto. No una caja, es un input field donde uno escribe texto. Aquí tiene un montón de subrayado azul. También porque hay que hacer esto de const para todos. Ya, entonces tenemos el text field y tenemos el texto de arriba. Y al final voy a poner un botón, que por alguna razón no se llaman button, sino que se llaman elevated button.
el cual le paso el método de onPress, de qué es lo que pasa cuando se presiona, pero por ahora nada. Y este botón tiene un hijo, que es un widget. Es un widget, que es el widget que va a estar dentro del botón. Voy a ponerle traducir. Y lo vemos. Está gris porque a esto le puse null. Le vamos a poner un método vacío. Y como esto es una función que Flutter no puede saber si es que va a ser constante o no, porque puede cambiar de alguna forma, estoy seteándola de forma dinámica, ya no corre este const para todos, pero sí para estos. En Flutter van a tener una batalla constante con la palabra const. Entonces aquí tenemos nuestro botón, traducir. Y abajo voy a poner otro texto donde va a ir lo que es la traducción. GitHub Copilot me rellena muy increíblemente. Me impresionan las sugerencias de Copilot. Aquí abajo va a ir la traducción. Esto es lo que traducimos. Pero para hacerlo un poco distinto, voy a envolver este text en un container, que es la otra forma de organizar tus widgets en la pantalla. Y para hacerlo un poco distinto, le vamos a agregar una decoración. Primero voy a poner unos trailing comas, que son las comas que se ponen al final, para que esto se vaya ordenando. Ya, entonces box tiene un campo que es decoration, el container. Yo le digo box decoration. Y bueno, me sugiere aquí border all. Y ya vieron aquí que tiene un pequeño borde. A este container le puedo asignar un padding. Y este padding tiene que ser en el tipo de dato Edge Insets Geometry, que es algo de Flutter. Pero no se compliquen, solo tienen que decir Edge Insets. Y tiene varias opciones. Puedes decirle all para decir que el padding va a estar en todos los lados, arriba, abajo, izquierda, derecha. Yo le digo 18. ¿Vieron ahí? También puedes usar otras formas. Por ejemplo, only, donde yo le digo solo quiero padding de arriba y de abajo 20. 20 y 20. Entonces ahí, como vieron, a los lados ya no hay padding. También le pueden poner un color al border. Color puede ser un verde accent. Quizás mucho, solo verde. Ahí. Ya, entonces tenemos el input arriba, pero igual está todo muy pegado a las esquinas, ¿cierto? Entonces puedo envolver toda esta columna en un widget padding, que lo único que va a hacer es ponerle padding. Aquí está, 8, le vamos a poner 12. Ahora vamos a hacer que cuando alguien apriete el botón, se llame a nuestro backend para obtener la traducción. Entonces aquí en el onPressed hay que llamar a la API. Y aquí hay otro punto que algunas veces puede confundir en Flutter y en Dart, que es que tú puedes crear toda tu aplicación en un mismo archivo. Pero claro, eso no es muy ordenado y puede llevar a confusión. Entonces yo podría crear aquí mismo abajo una clase que sea, vamos a ponerle API Client, que es la que se va a conectar a nuestro backend. Y vamos a poner una función que va a devolver un string, se va a llamar translate y va a recibir un string. Aquí se supone que va a hacer algo, llamar backend y traducir. Eso no lo vamos a hacer todavía. Por ahora simplemente vamos a retornar ese texto en duro, ¿ok? Pero esta clase yo quiero moverla de este archivo. Para ordenar un poco más esto, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar api.dart. Vamos a pegar nuestra clase. Voy a borrar este exe que fue de prueba al principio. Ya, entonces ahora en nuestro código, cuando el usuario apriete, vamos a llamar un método dentro de la clase. Le vamos a poner getTranslation. Solo para no poner todo el código de la API o lo que pueda pasar en este pequeño espacio para el onPress. Y esto lo vamos a crear aquí abajo. Esto todavía es la clase de TranslateScreen. Es más, ¿saben qué? Vamos a pasarla a su propio archivo para no confundirnos.
Ya. Entonces, y aquí como ven todo está en rojo porque no sabe de dónde sacar esto. Hay que importar Material o Cupertino, depende de si quieren que se vea más iOS o Android. Y luego acá hay que importar la clase que creamos recién. Ahora vamos a seguir trabajando en Translate Screen. Entonces dijimos que íbamos a llamar a Translation y este va a llamar a la API. Creamos la clase de nuestra API y llamamos al método Translate. Entonces esto va a devolver un string que va a ser translation, que significa la traducción. Y este texto tenemos que ponerlo aquí abajo, ¿cierto? El hecho de que tenemos que cambiar este texto que aparece acá nos indica que esta pantalla tiene algún tipo de estado. En un estado va a tener un texto y cuando pasa algo, alguna interacción del usuario o una llamada a la API, el estado cambia y ese texto tiene que cambiar. Esa es la base de la reactividad, de los frameworks reactivos. Cómo se actualiza la pantalla es por estados. En un framework reactivo, la pantalla es un reflejo del estado. En un momento tenemos esta pantalla así, que dice esto es lo que traducimos. Y en el siguiente momento, cuando algo pasa, el estado cambia y la pantalla se tiene que volver a dibujar con el nuevo texto. Es distinto al modelo clásico donde uno va cambiando las partes de la user interface programáticamente. Por ejemplo, en el modelo Android, aquí lo que tendríamos que hacer sería buscar el elemento de esta caja de traducción, y poner .setText o algo así, y poner translation. Y eso cambiaría la user interface, ¿verdad? Pero en Flutter y en todos estos frameworks reactivos, como React, que fue el primero que empezó a popularizarlo, esto no pasa así. Cuando uno hace un cambio, cambia el estado. Aquí es cuando muchos se complican en Flutter por las herramientas de cómo manejar estados, state management, pero no es tan complicado. Hay que siempre empezar por lo más sencillo, lo que nos brinda el framework, y de ahí ver si es que vale la pena usar una herramienta más complicada. Ok, entonces como tiene un estado, lo primero que vamos a hacer es cambiar este widget, que ya no es un stateless widget, va a ser un stateful widget. Y aquí es cuando uno hace la diferencia. Cuando estás haciendo tu widget y te das cuenta que algo falta porque quieres hacer un cambio y dibujar de nuevo la pantalla, es cuando tienes que cambiar a un stateful. Por suerte los IDEs aquí te lo hacen súper fácil. Con un comando puedes convertirlo a stateful rápidamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los stateful widgets se dividen en el widget y un state. Y aquí hay mucho texto, pero no es tan complicado. Primero, en vez de extender de stateless widget, luego extendemos con stateful widget, ¿ok? En stateful widget tenemos que sobreescribir un método que es createState. Estamos sobreescribiendo este método, hay que hacerlo. De hecho, si borramos esto, nos va a reclamar de que se te olvidó implementar el método createState. Y este método lo que hace es crear un state y retornarlo. ¿Se acuerdan que en stateless widget, vamos a ver aquí, había un método build que retornaba un widget? En stateful widget tenemos este método createState que retorna un state. Y el state no es nada más que una clase que extiende de la clase state de Flutter, la cual tiene un valor genérico t, al cual se le indica de qué widget estamos hablando. En este caso, extendemos state, le decimos este state va a corresponder a translate screen, que es el widget de aquí arriba. ¿Ok? Entonces siempre tienen que hacer lo mismo. Extienden de stateful widget y crean un state. Y ese state, que es una clase, extiende de state con el parámetro del widget donde van a usar este state. Y aquí lo único que hace es instanciar la clase esta de acá abajo. ¿Ok? Esto se ve más enredado de lo que es. Y estas clases que extienden de state tienen un método build muy parecido al método build de stateless widget. Y aquí tú tienes que construir tu widget y retornarlo. Pero la gracia de crear un state es que tú creas variables de estado. Entonces aquí yo voy a crear un string que le voy a poner current translation, que quiere decir la traducción actual. Va a iniciarse como vacío. Aquí es donde parte la magia. Entonces en el build, que se va a hacer cada vez que el estado cambie, aquí en la traducción, esto es lo que traducimos. En vez de pasarle este texto, le voy a pasar current translation. Voy a poner todos los const
Ya, entonces ahora Flutter va a dibujar esta pantalla, va a decir, esto necesita un estado, queramos el state. Va a empezar a dibujar todo esto, y en algún momento va a decir, miren, aquí hay una variable que está definida arriba. ¿Cuál es su valor actual? Es vacío, así que la dibujo. Y luego, cuando el usuario haga clic aquí, escriba algo, y haga tab, vamos a llamar a getTranslation, esto se va a devolver aquí, y vamos a cambiar el estado. Vamos a cambiar el estado, currentTranslation va a ser igual a translation. Aquí estamos cambiando esto, pero no va a pasar nada hasta que nosotros llamemos a un método de state, que es setState. Y lo que hace es justamente lo que dice aquí, actualiza la UI. Cuando uno llama a setState, le estamos diciendo a Flutter que marque este widget para ser refrescado, para ser dibujado de nuevo. Aquí también hay otro detalle, que en verdad tú puedes llamar a setState en cualquier parte y no tienes que poner nada adentro. Es una buena costumbre poner adentro qué cambio de estado estás haciendo. En este caso estamos haciendo esto. Pero perfectamente esto podría estar afuera y lo llamamos abajo e igual se va a marcar como que tiene que redibujarse. Pero por buena costumbre se deja adentro. Entonces ahora van a ver esto cómo cambió. Si empezamos de nuevo la app, vamos a ver que no hay nada aquí. Y si aprieto el botón, van a ver cómo cambia. Y esto es lo más básico de un manejo de estados en Flutter. A veces solamente necesitan usar esto, lo que trae el framework, sin usar Riverpod o Block o todas las otras librerías de estado. A veces esto es suficiente. Todas esas otras librerías se usan cuando uno quiere manejar un estado más global y no tener que estar pasando los valores hacia abajo en la jerarquía de widgets. Pero ya, tenemos esto. La API no la voy a hacer en este video porque si no se me va a alargar mucho. Pero si quieren verlo más en detalle me pueden comentar ahí para hacer un próximo video sobre solo eso. Y ahora lo que nos falta es pasarle el texto, porque aquí le estoy diciendo hola. Y para eso tenemos que capturar el texto de este input o de este text field. Y para eso hay una forma que es un poco extraña, encuentro yo en Flutter, pero es la forma. Tenemos que usar un text controller. El text field tiene un parámetro que se llama controller. Y el controller, el text editing controller, es el encargado de controlar el texto que está siendo editado. Y para eso tenemos que crear uno. Text edit controller. Vamos a ponerle toTranslate controller. Y es un nuevo tipo de text editing controller, sin nada más. Y abajo, cuando creamos nuestro widget de text field, le decimos toController, va a ser este toTranslate controller. Y como lo creo al inicio y no cambia, puedo decir que sea final. Entonces cuando yo quiera obtener el texto, voy a borrar esto, simplemente vamos a crearlo aquí, text toTranslate controller.text. Y aquí obtengo el texto que se escribió arriba. Y aquí en hola lo pasamos. Voy a cambiar esto para que sepamos que estamos haciéndolo. Vamos a traducir text. Ya, volvemos atrás. Esto se cargó con hot reload. Si escribo algo acá. No, funciona medio extraño el tilde. Aprieto traducir. Y aquí abajo me dice, agarro el texto de arriba, lo envío a nuestra API ficticia y lo puso acá. Vamos a traducir algo acá. Puedo cambiar esto. Hola a todos. Traducir y lo pasó por la API y lo puso de nuevo aquí abajo. Así que ya ven, esto ya está funcionando. Ya hicieron su primera pantalla. Hicimos nuestra primera pantalla de una forma súper sencilla y ocupa state. Y ahí tienes una simple aplicación donde aprendimos a usar stateless widget y stateful widget. Tenemos un state muy básico en una pantalla, pero que te sirve para crear complejas pantallas, en verdad. Si tienes un state que cambia dentro de una misma pantalla, un mismo widget, puedes simplemente usar el setState. Si quieres aprender más en detalle todo esto, cómo hacer aplicaciones Flutter a fondo, donde puedas explicar con videos mucho más largos y profundos, revisa el curso que dejo en la descripción. Hay un cupón de descuento aplicado, así que puedes aprovechar mientras el cupón dure.
Ahora si quieres ver cómo conectar esto a la API, a una API, a un backend cualquiera, y además llamar a funciones específicas de cada plataforma, iOS y Android, mira este otro video donde explico eso y alguna que otra cosa más.